se llama, teóricamente es la ecuación de Slutsky y de Higgs, que son los dos autores que vamos a ver acá. Después vamos a ver cuál es la diferencia que hay entre los dos, pero bueno, no le vamos a dar mucha importancia. Nosotros vamos a utilizar el método de Higgs, pero lo que buscamos entender hoy van a ser tres conceptos importantes que tienen que ver con cómo afecta la variación de un precio a las cantidades demandadas de un bien o un servicio. Los tres efectos que nos van a importar van a ser el efecto total, el efecto renta y el efecto sustitución. Aparece una, ahí se unió la. Creo que ahora sí, ya estamos todos. Bueno, vamos a empezar con la primera diapositiva, así se va a entender un poquito mejor. Bueno, hoy lo mismo que el otro día. No nos volvamos locos con los gráficos, de tratar de entender las pendientes o por ahí de dónde salen las curvas y diferencias. Eso ahora no tiene mucho sentido. Lo que tenemos que aprender ahora, y vamos a ver primero, es el efecto total. El efecto total de la subida de un precio de un bien ya sabemos cuál va a ser. O sea, la cantidad definitiva de cantidades que se vendan de más o de menos. O sea, cómo ese precio afecta un bien, ¿no? Digamos, cuál va a ser la variación total de cantidades, positivas o negativas, según cómo ese bien se relacione con su precio. Y de ahí después vamos a sacar las clasificaciones, pero no nos adelantemos. Bueno, acá un poquito al lado del gráfico tenemos los datos a partir de los cuales se crea este gráfico con las rectas de demanda del consumidor y su curva de indiferencia. Vamos a leerlo y lo vamos a ir armando de a poco. ¿Qué nos dice acá? Estamos en una economía que tiene dos bienes. Alojamiento, dice, la verdad, alojamiento es el peor ejemplo, pero bueno, puede ser cualquier bien, el de abajo. El que siempre vamos a trabajar es el que va a estar en el eje horizontal. En este caso, alojamientos, metros cuadrados semanales, dicen, no importa, alojamiento, dejémoslo ahí. Y el otro es el bien compuesto I. El bien compuesto I vendría a ser, en el eje vertical, todos aquellos bienes que nosotros podríamos demandar en contra del bien que estamos analizando, el del eje horizontal, en este caso, alojamiento. El bien I, por una suposición teórica y para simplificar toda la representación gráfica, se dice, bueno, es la canasta del resto de los bienes, y para simplificar aún más la cuenta, nos dice el precio es igual a 1. Entonces después, ¿nosotros qué vamos a tener? Que la renta disponible del consumidor la va a poder gastar en el bien I y en el bien A. Los dos obviamente ponderados por su precio. En el gráfico, nosotros vemos que la renta disponible de la cual parte el consumidor es 120. ¿Y por qué 120? ¿Alguien se da cuenta por qué es 120 la renta disponible? O sea, está dada. Claro, además de que está dada, ¿por qué podemos inferir? Porque si nosotros nos paramos en el eje vertical, es donde de alojamientos estaríamos consumiendo 0. ¿Se entiende? De la parte de alojamiento estaríamos consumiendo 0. O sea, toda la renta disponible iría a parar al bien I o al resto de bienes I. Y como el precio es 1, todo lo que puedo consumir con mi renta disponible del bien I sin consumir nada de alojamientos es 120. Ahora, acá abajo después nos da el dato de que el precio de alojamiento es 6. Entonces este punto también nos demuestra eso. El 20 es la cantidad de alojamientos a este precio que yo puedo consumir según toda la renta disponible que tengo. En el ejemplo, 120. Este punto lo obtenemos con 120 dividido 6.
Es más o menos como para que vayan teniendo una idea de dónde se van sacando los valores, cómo a partir de los valores que nos va dando un ejercicio podemos ir sacando, pero quédense tranquilo, de nuevo, esto es un ejemplo, acá nos cuenta y la idea es que se lleve lo que vamos a ir viendo más adelante. Igual si no se entienden, me lo preguntan y lo vemos de nuevo. Pero bueno, ahora reescribe la renta, que ya sabemos que tiene 120 de renta disponible, que el precio de I es 1, entonces eso nos simplifica la renta, no simplifica la renta, nos simplifica la ecuación de demanda. Entonces, ahora tenemos, en el momento inicial 0, nos dice que la renta disponible es 120, que el precio del alojamiento es 6, por eso es 20 la cantidad máxima que puedo consumir de alojamiento sin consumir nada de I del resto de los bienes, y que el punto A es la cantidad óptima de alojamientos, 10 consumiendo 60 del resto de los bienes I. Este también ya es un punto que viene dado en el ejercicio. Y después que nos dice que en el momento 1 aumenta el precio del alojamiento a 24. Entonces ahora vamos a trazar una nueva recta presupuestaria. Como en I el precio quedó inalterado y sigue siendo 120, partimos desde el medio lugar. Pero ahora la cantidad de alojamientos que vamos a poder consumir sin consumir nada de I, o sea, utilizando toda la renta disponible, 120, va a ser 120 dividido el nuevo precio de alojamientos, 24. Y eso nos va a quedar igual. Y ahí sale 5. Que 5 va a ser la cantidad que vamos a poder demandar del bien alojamiento sin demandar nada de I. Entonces ahora vamos a tener una nueva recta presupuestaria. Esto es lo que le decía. Acá las curvas de diferencia están graficadas a ojo para que sean tangentes al punto A y al punto D de las rectas presupuestarias. Y el nuevo equilibrio al que llegamos, en la nueva recta presupuestaria, donde consume 72 del resto de los bienes I y 2 de los alojamientos, nos arroja un efecto total de la variación de las cantidades demandadas de alojamiento, que es igual a -8. En realidad, bueno, a 8. ¿Por qué a 8? Porque después vamos a ver que ya tiene el signo positivo, porque siempre es contrario en este caso puede ser un bien normal, no me quiero adelantar. Hasta acá, ¿se entendió lo que es el efecto total de la variación de un precio de un bien? ¿Alguna duda sobre esto? Básicamente es la variación de un precio hacia arriba, hacia abajo, y cómo eso nos afecta de manera absoluta la variación de las cantidades. O sea, no termino de entender bien el concepto de Y. El concepto de Y sería todos los otros bienes. Claro, sí. O sea, Lo de I es una simplificación para presentar el modelo. Podemos suponer que hay 2 bienes nada más en la economía que se pueden consumir y que o consumís alojamiento o consumís I, pero en realidad lo que se dice es, bueno, I es todos los posibles sustitutos o todos los posibles otros bienes que se podrían consumir en esa economía. Es para que el gráfico te quede dos vértices, si no, imagínate que si empezamos a agregar bienes y se complejaría mucho más el modelo, digamos. Profe, a mí me confunde un poco la Y porque la clase anterior la profesora nos dijo que la Y era igual a la renta, que es lo mismo. Bueno, eso es lo que charlábamos la otra vez, que cuando a veces buscamos información o tomamos otros libros, sacamos de otro lado lo que estamos estudiando, a veces sí, la notación nos lleva a confundir porque, como en este caso, utilizaron la I para la renta y ahora la tenemos acá la I. Eso lo pueden corregir, lo pueden sacar, si a ustedes les complica como para simplificarlo después usted a la hora de estudiar, lo puede sacar. Yo sinceramente, este gráfico, porque ya viene dado como una foto, porque si fuera por mí, le hubiera sacado esto de alojamiento, que es remolesto, y bueno, sí, ya que estaba, le cambiaba acá la I, pero eso, olvídense, lo pueden sacar
y ponerle la letra que quieran para simplificarlo para ustedes. Profe. ¿Se entendió entonces más o menos? Profe, yo tengo una duda, no termino de Sí. entender bien el concepto de efecto total. Claro, el efecto total es, ahora, porque ahora lo que vamos a ver después es que dentro de este efecto total hay dos efectos más. Tenés el efecto sustitución y el efecto renta. Entonces ahora lo que estamos viendo acá es un primer acercamiento a lo que es el efecto total, o sea, la sumatoria de los dos, que nos va a decir, cuando varía un precio de un bien hacia arriba o hacia abajo, ¿cuántas son las cantidades definitivas que van a bajar demandadas de ese bien? Ese es el efecto total, que van a bajar o que van a subir. ¿Cuál va a ser el efecto total sobre las cantidades demandadas del bien? Acá en el ejercicio le dice abajo, el efecto total es la caída de la cantidad demandada de 8 unidades. ¿Por qué? Porque al aumentar el precio del alojamiento de 6 a 24, se produce el desplazamiento de la recta presupuestaria, que en este caso se contrae de B0 a B1, porque ante el aumento de precio es menor la cantidad que voy a poder consumir con toda mi renta de los alojamientos. Entonces eso después nos va a arrojar un nuevo equilibrio. ¿Se entiende? Y esta variación, el efecto total, es sobre el bien que estamos estudiando. Por eso yo le decía, siempre el bien que está en el eje horizontal va a ser el que nosotros estamos estudiando, y entonces las cantidades que varíe este bien, las definitivas de un punto inicial a un punto final, esta variación va a ser el efecto total. Y ahora lo que vamos a empezar a ver es que dentro de este efecto total hay un primer efecto sustitución y después un efecto renta disponible actuando. Y a partir de cómo esos dos efectos interactúan dentro de ese efecto total, es que vamos a ir clasificando a los bienes. ¿Se entiende más o menos la idea? Por ahí igual ahora cuando vayamos viendo lo otro se va a ir entendiendo un poquito mejor. ¿Se entendió ahí qué es el efecto total? ¿Quedó más o menos claro? Sí, se entendió. Bueno, vale. Bueno, ahora, acá, vamos a ver todos los efectos juntos. Bueno, efecto sustitución, que lo vamos a poner S, efecto renta R y efecto total ET. Eso cuando lo lean ya saben qué es. Ok. La primera parte del efecto total de la variación de un precio es la demanda de un bien. Esta parte de la variación se relaciona con el atractivo relativo de otros bienes y la posibilidad de sustituirlos. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo anterior, ¿qué sería? Ante el aumento del precio de los alojamientos a 24, hay una parte de este efecto, de este movimiento de 8, que tiene que ver con la sustitución de alojamiento por I. ¿Se entiende? O sea, de que cambio el alojamiento por alguno de los otros bienes. Eso es el efecto sustitución. La parte que de ese efecto total se explica a partir de la sustitución por otros bienes. Y el efecto renta, que es el que sigue, es la segunda parte del efecto total y está relacionado con la variación de la demanda provocada por un aumento de la renta disponible. Puede ser por un aumento o por una caída de la renta disponible. Eso siempre va a depender del efecto del precio. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, acá, en el anterior sería, en este efecto total, en esta caída, va a haber una parte de esta caída que venga dada por la caída en la renta disponible. ¿Por qué? Y porque ahora los precios del alojamiento en vez de 6 se fueron a 24. Con lo cual, como habíamos visto, la recta presupuestaria del consumidor se ve contraída. Entonces, como habíamos dicho, antes podía consumir 20, por ejemplo, con la renta disponible del bien alojamiento, y ahora solo puede consumir 5. Entonces, hay una contracción, hay una parte del efecto total que tiene que ver con ese efecto renta, con esa renta disponible que me queda a partir de la nueva configuración de precios. Más renta en caso de que los precios bajen,
menos renta, como en este caso que vimos, en caso de que los precios suban. Y por último, bueno, el efecto total es la suma del efecto sustitución y el efecto recta, que conforma el efecto total de la demanda del bien por la subida del precio. De nuevo, es por la subida o por la caída. No sé por qué dije la subida. Pero se entiende, no es por el movimiento del precio. Bueno, acá de nuevo, efecto total es la suma del efecto sustitución y el efecto recta. Efecto sustitución. Cuando aumenta el precio de un bien, entonces una parte de la reducción de la cantidad demandada es explicada por la sustitución de otros bienes. Esto es como vimos en el ejemplo de antes. Ejemplo renta. Por el aumento del precio de un bien, entonces cae el poder adquisitivo del consumidor, y si el bien es normal, cae la cantidad demandada de dicho bien, debido a la caída del poder adquisitivo de la renta disponible. Fíjense que acá ya ponemos la primera definición de bien, que decimos si el bien es normal. ¿Por qué aclaramos si el bien es normal? Bien normal o bien inferior. El sentido del efecto renta depende de la clasificación del bien. Si es normal, el efecto renta actúa en el mismo sentido que el efecto sustitución, como el ejemplo que vimos anterior. Es decir, cuando sube el precio, la reducción de la renta disponible reduce la cantidad demandada. En cambio, cuando el bien es inferior, el efecto renta y el efecto sustitución actúan en sentido contrario. Ahora lo vamos a ver y va a quedar más claro. Pero bueno, entonces lo que nos dice acá es que de este efecto total, por este aumento de precio y la caída del efecto renta, hay una parte que se debe al efecto renta y hay una parte que se debe al efecto sustitución por el cambio de I. O sea, nos dice que ante toda variación que haya de las cantidades por una variación del precio hacia arriba y hacia abajo, vamos a poder descomponer dicho efecto total en dos: en el efecto sustitución y el efecto renta. Y después, en cuanto a cómo sea esa relación del efecto renta y el efecto sustitución, vamos a poder clasificar al bien en bien normal, bien inferior, y por último vamos a terminar viendo bien Giffen. Esto, así como lo vemos, estos conceptos, lo que vimos hasta acá, que yo sé que hasta ahora no se entendió nada, pero tranquilo que ahora vamos a ir con los ejemplos y los que se van a entender. Todo esto son los conceptos que se tienen que llevar hoy, que son, les repito, efecto total, efecto renta, efecto sustitución, cómo interactúan los dos, y a partir de esa interacción, cómo los clasificamos en bien normal, bien inferior y bien Giffen. Esas son las tres cosas, todos los conceptos más importantes que se tienen que llevar de la clase, y que obviamente algo de eso le van a pedir. Nadie les va a pedir que hagan este gráfico o estos que vamos a ver después. Sí los pueden utilizar ustedes para hacer ejercicios, para practicar y para entenderlo. En el examen le pueden dar, por ejemplo, este gráfico y que ustedes tengan que interpretarlo, digamos, pero nadie les va a venir a pedir que lo grafiquen ustedes y demás. Entonces, por eso siempre les digo, cuando es así, no se pierdan con el gráfico, volviéndose loco en las curvas y de dónde salió esta curva de diferencia y demás. Entendan los conceptos y llévense, bueno, en este caso, cómo se relaciona el efecto sustitución, el efecto renta, y cómo a partir de ello vamos a ir clasificando los bienes. Ahí va a estar el secreto de esto que estamos viendo. No sé si hasta acá quedó alguna duda. Yo sé que pueden quedar dudas porque no se entendió nada, pero ahora con los ejemplos se va a ir solucionando un poco. Pero si hay algo que quieran preguntarme, no hay problema, lo volvemos a ver por ahora. Profe, disculpe, no me quedó Sí. muy claro el efecto sustitución en el ejemplo. Sí. ¿En el ejemplo anterior? Sí. Bueno, acá, ahora cuando después veamos el ejemplo, lo vas a ver bien el gráfico porque están marcados los puntos. Pero el efecto de sustitución sería que en esta parte del efecto total, la manera que tiene de hacer los Higgs es la siguiente, y ahora lo vamos a ver en el ejemplo, pero te lo explico así rápido. Esta recta B1, que es la nueva recta presupuestaria, la idea es ir moviéndola paralelamente
al eje de coordenadas hasta que llega a ser tangente a la curva de indiferencia en la que estábamos al principio, en la situación inicial. Este es el método de Higgs. Entonces, ¿eso qué nos va a dar? Que la curva queda tangente por esta zona, ¿no? Aproximadamente. Bueno, vamos a suponer que después del ejemplo ahí le van a poner el punto C. Entonces lo que te va a decir es que del punto A al punto C, que bajaría por acá aproximadamente y sería 6, estos 4 puntos vienen dados por el efecto sustitución. Y obviamente después los últimos 4 puntos van a ir dados por el efecto renta. Pero el efecto sustitución lo mide gráficamente con la cantidad haciendo esto. La nueva recta presupuestaria la mueve paralelamente hasta que quede tangente a la vieja curva de indiferencia. Y estas 4 unidades que obtiene, con la nueva recta presupuestaria llevándola a la vieja curva de indiferencia inicial, ese punto donde se tocan y es tangente la curva de indiferencia, la recta, perdón, a la curva de indiferencia, es donde se obtiene la sustitución del bien. Conceptualmente lo que dice Higgs es como que el individuo se mantiene en la misma curva de indiferencia para mantener la misma satisfacción. Busca un nuevo equilibrio manteniendo la curva original de indiferencia. O sea, como si tuviera las mismas preferencias, con la nueva configuración de precios, ¿cuánto sustituiría del bien alojamientos por el bien I? Ahora, si no se entendió igual, ahora con el ejemplo lo vas a ver un poquito más claro. Se entendió bien, profe, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a ir al primer ejemplo, que es un bien normal que aumenta su precio. Como ya definimos bien normal y dijimos que el primer ejemplo era un bien normal, tenemos una idea, por lo que leímos antes, de que el efecto recta y el efecto sustitución van a ir en el mismo sentido, o lo que es lo mismo, van a acompañarse, digamos. Pero bueno, vamos a verlo. Para llegar al efecto sustitución, se desliza la nueva recta presupuestaria B1 hasta quedar tangente a la curva de indiferencia I0 de la recta presupuestaria original B0. Esto es lo que decíamos recién. Esta nueva curva B1, que es la nueva configuración de precios, la lleva, acá es esta, B', la lleva hasta quedar tangente a la curva de indiferencia original. Y ahí obtiene el punto C. El movimiento desde el punto A al punto C, como en el ejercicio anterior, da lugar al efecto sustitución, la variación relacionada con el reemplazo por otros bienes, y el movimiento del punto C al D da lugar al efecto renta, la parte relacionada con la renta disponible. El movimiento desde A a D es el efecto total, que suma el efecto sustitución y el efecto renta. Uy, perdón. Igual no entiendo algo. Sí. ¿Por qué con 96 de renta consumen 6 metros cuadrados de alojamiento y con 60 de renta consumen 10? No, porque esto, olvídense, esto no es renta disponible. Eso sería el punto óptimo, ¿no? Claro, esto sería las cantidades de DI que consumen el punto óptimo A, y 72 sería las cantidades del punto D que consume del bien I, y el 2. De nuevo, a vos lo que te confundió era lo que hablábamos antes, que I ustedes lo tienen como renta disponible. Acá olvídatelo, de última, si querés ahí pegate un sticker, una X, cualquier cosa, poner otra letra, pero olvídense de que esto sea la renta disponible. Es más, cuando traje este ejemplo, creo que decía algo así de renta disponible, y dije, ¿qué dice este tipo? Y lo terminé sacando. Pero no, olvídate que esto es renta disponible. Estas son las cantidades que consume el bien I en los distintos puntos que están marcados. Ah, ok. Esta sería la cantidad que demanda en el nuevo óptimo según la nueva configuración de precios. Profe, una cosa. Sí. O sea que originalmente en el gráfico
está solo B1, o sea, la recta B1 y la recta, eh, o sea, la recta B' la agregás vos para calcular. Claro, esa es la que antes nosotros deslizábamos paralelamente hasta hacer tangentes. Claro, Esa es la que haces para dividir el efecto sustitución del efecto renta. La curva original, la primera, o sea, como decís vos, esta B' es la que falta en el primer ejemplo que vimos acá. Este es el mismo ejemplo, solo que no tiene B'. ¿Se entiende? Y cuando yo le estaba aplicando a quien preguntó, le decía eso, que movíamos esta nueva recta presupuestaria con la nueva combinación de precios hacia la curva de indiferencia original, del punto original, y ahí vamos a encontrar un nuevo punto cuando se hace tangente que nos iba a permitir dividir el efecto sustitución del efecto renta. Esa curva acá está graficada como B', pero sí, esta recta B0 sería la recta presupuestaria original, esta B1 sería la recta presupuestaria o la nueva configuración de precios, A sería el punto inicial, D sería el punto final, y para obtener el punto C, lo que hacemos es tomar esta nueva, siempre lo que hacemos es la nueva recta presupuestaria que nos muestra la nueva configuración de precio, la vamos deslizando hacia acá o hacia acá, depende para qué lado nos quede la curva de indiferencia. La vamos acercando a la curva de indiferencia original y en el punto donde se hace tangente es donde vamos a poder dividir el efecto total del efecto renta y descomponer, el efecto renta del efecto sustitución y descomponer el efecto total. ¿En un ejercicio de examen nos dan todos estos datos o hay que sacar algunos? Claro. No, a ver, no, en un ejercicio de parcial te van a dar un gráfico y te van a pedir que lo interpretes. Puede no tener los números, puede ser algo así. Ves que es algo genérico, que ahora después lo vamos a ver. O puede ser, acá a lo último ustedes van a tener que es tipo un ejercicio, que lo pueden usar para ejercitarlo, y obviamente lo tienen solucionado a lo último. Ve, acá está descompuesto, y les adelanto un poco, ves que acá lo último ya el efecto y el sustitución y el efecto renta van en sentido contrario. Ahí ya tiene que ver cuando el bien no es normal, pero bueno, no nos adelantemos un poco, volvamos a donde estábamos. Pero sí, en el ejercicio siempre lo que le van a pedir es que interpreten, que a partir de un gráfico, que pongan qué parte del efecto de sustitución. Yo sinceramente igual estoy hablando sin hablar, o sea, eso se lo debería preguntar a Gloria, pero sí sé que no le van a tomar a hacer este gráfico, eso seguro, no es que le van a dar una ecuación de demanda, un cambio de precio y le van a decir, graficame el efecto total. No creo que suceda eso. Por lo que tengo entendido, Gloria me había dicho que no se lo quiero asegurar, pero tengo entendido que no. Lo que le van a pedir todo el tiempo es interpretar, entonces es importante que ustedes sepan eso, que sepan interpretar el efecto total, el efecto renta y el efecto sustitución, y que sepan leer si le dan el dato, porque por ahí te dan el gráfico, por ejemplo, y vos te volvés loco y no te dicen que el bien es inferior. Entonces, o por ahí sí te dijeron el bien es inferior y vos entonces no te das cuenta porque no te acordás que en el efecto inferior, en el bien inferior, el efecto renta va a ir en contra del efecto sustitución. Entonces, tener bien claro los conceptos en ese sentido, hacia dónde va el efecto renta y el efecto sustitución, según de qué bien estamos hablando, entonces eso después te va a permitir interpretar bien el gráfico, más que volverte loco tratando de graficarlo vos, ¿entiendes? Sí, quizás cuando después les quede el PDF pueden intentar hacer qué sé yo, leer el enunciado y tratar de graficarlo ustedes, porque ahí vas incorporando toda la mecánica, entonces ya después te queda. Porque si se lo ponen a pensar, las posibilidades van a ser 6. Que un bien normal le aumente el precio o que un bien normal le caiga el precio. Que un bien inferior le caiga el precio o que un bien inferior le suba el precio, y por último que un bien Giffen le baje el precio o que un bien Giffen le suba el precio.
O sea, esos son los 6 gráficos posibles que le van a tomar. De hecho, si se los preparan ustedes mismos, ya tendrían solucionado uno de los temas del parcial. Si se estudian bien los 6 casos, no hace falta que se estudien bien los 6 casos. Como le digo yo, si se aprenden bien los conceptos, si saben cómo se relacionan las fuerzas según la clasificación del bien, y acá ya tienen un punto del parcial resuelto. Pero de nuevo, es incorporar bien esos conceptos que parecen muy simples, pero terminan siendo por momentos contradictorios, porque te terminás mareando. ¿Hasta acá alguna duda? Seguimos, si no, con esta parte del costado que me falta. Bueno, la nueva restricción hipotética B, de acá es esta nueva restricción hipotética que es la que trazamos nosotros para encontrar ese punto C y desglosar el efecto total, alcanzará la misma curva de indiferencia de antes, o sea, la original, la del punto original. Está I0. El aumento del precio le obligaría a reducir el consumo de este bien en favor de otros sustitutos. Eso es lo que nos marca el punto C. ¿Cuánto se debe al efecto sustitución? Ves que esta primera parte la toma con el efecto sustitución. La curva de indiferencia con forma convexa siempre garantiza una reducción del consumo cuando sube el precio. Bueno, esto es una cuestión matemática de las curvas de indiferencia, no tiene mucho sentido. El efecto renta es el movimiento de C a D. El movimiento hipotético de B', o sea, si retrocedemos de esta que trazamos a la original, sirve para acentuar la reducción del consumo de 6 a 2. O sea, esta parte del efecto renta. En realidad, lo que nosotros trazamos es este punto C que nos permite decir que desde el punto original al punto C que trazamos, siempre va a ser el efecto sustitución. Y desde el punto C que nos muestra el efecto sustitución hasta el nuevo punto de equilibrio va a ser el efecto renta. Que en este caso, fíjense que los dos van al mismo sentido de nuevo, porque estamos con un bien normal. Se identifica como un bien normal al haber pérdida de poder adquisitivo, es como si tuviera una caída de la renta y caen las cantidades. O sea, al tener el mismo sentido los dos, se lo denomina como un bien normal. ¿Por qué? Porque si fuese un bien inferior, el efecto renta, esta segunda parte, iría en sentido contrario al efecto de sustitución, por lo que el punto D seguramente estaría en algún lugar por acá, entre C y A. Pero eso lo vamos O sea, a una ver menor ahora. renta, una mayor demanda. Por ende. No. En el inferior. Sí. Cuando se reduce mi renta, demando va de ese bien. Y tiene que ver con esa clasificación de bien inferior. Que, bueno, ya que estamos, pasamos a la que sigue. Que es ese bien que se demanda casi con exclusividad porque se necesita para vivir. O sea, el ejemplo que dan siempre es el de cualquier alimento básico para sobrevivir, que cuando sube el precio, cuando cae la renta disponible, al ser el alimento básico de la familia, se demanda más. Que tiene que ver con esa... suelen ser aquellos que existen alternativas de mayor calidad. Bueno, el gráfico parte de un equilibrio del consumidor del punto A. Esto ahora vamos a ver. Un bien inferior, ¿qué pasa con un bien inferior cuando cae el precio? Perdón, antes le dije lo de bien GIF. Acá la idea del bien inferior es que cuando tenemos más renta disponible, menos los consumimos. ¿Por qué? Porque se supone que hay otros de mayor calidad disponible, o sea, tienen mejores sustitutos. ¿Qué va a pasar acá con el bien X? Que cada vez que haya renta disponible y vamos a preferir demandar de los otros bienes. Por eso se lo denomina inferior. El ejemplo que se da acá siempre, por ejemplo, es el de la mortadela y el jamón.
Si cae el precio de la mortadela, eso va a hacer que tengamos mayor renta disponible. Y ese mayor renta disponible, quizás el consumidor prefiera ahora consumir jamón, que lo considera un producto de mayor calidad. Entonces, la caída del precio del bien X termina provocando una caída en su demanda, contrariamente a lo que pasaría con un bien normal, que si caería su precio, aumentaría su demanda. ¿Se entiende? La lógica del bien inferior sería la contraria al normal, que si baja el precio, lo demanda menos. ¿Se entiende? Tenemos que pensar, si es un bien normal, si baja el precio, ¿qué pasa? Sube la demanda. Bueno, entonces en un bien inferior, si baja el precio, cae. Y si sube, sube. ¿Se entiende? Perdón, ¿me repetís eso? Lo último que dijiste, por favor. Sí, que un bien inferior se lo considera aquel que tiene muchas alternativas de mayor calidad. Por lo que el efecto renta siempre va a ser contrario al efecto sustitución. Eso hasta ahí, grábense lo que es un bien inferior. Ahora, después, esto si quieren ya anótenselo, pero igual después lo vamos a ver. Si ese efecto renta del bien inferior es mayor que el efecto sustitución, además de ser un bien inferior, va a ser un bien GIFE. Pero tranquilo que eso ahora lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver despacito este ejemplo, que este es más difícil, pues ya es un bien inferior. Entonces, los efectos van a ser contrarios. Bueno, vamos de nuevo. El gráfico parte de un equilibrio del consumidor en el punto A por su recta de balance I1. ¿Ve? Acá ya tenemos otro problema. Nosotros, ¿qué veríamos viendo? Esto es lo que hablábamos antes de las anotaciones. Siempre veíamos como I0, el momento cero, e I1, la nueva recta presupuestaria. Bueno, acá ya nos cambiaron todo. Por eso yo siempre le digo, traten de aprender bien las relaciones y cómo como una cosa va afectando a la otra y no se casen tanto con la anotación, porque la anotación depende del autor. Y entonces, si nosotros nos quedamos con la idea fija en las anotaciones, vamos a perder nos van a confundir cuando cambiemos de un autor al otro. Entonces, es importante esa parte, no volverse loco. Pero bueno, arranquemos. Entonces, el gráfico parte de un equilibrio del consumidor en el punto A. Por su recta de balance I1, que es nuestra vieja I0, o sea, el momento inicial, con la curva de indiferencia I1. Muy bien. Una disminución del precio del bien X hace girar la recta de balance hacia I2. La recta se expande ahora. ¿Por qué? Porque cae el precio del bien X. Entonces, las cantidades demandadas del bien X sin demandar nada del bien Y, ahora van a ser mayores. ¿Por qué? Porque las cantidades, porque cayó el precio, entonces voy a poder comprar más cantidades con mi recta disponible. Esto es más difícil de verlo porque ahora no tenemos números, entonces no se hace tan intuitivo. Este sí es como para que lo entiendan. O sea, siempre que vamos a tener una caída en el precio del bien X, acuérdense que la recta presupuestaria se va a ensanchar, porque si cae el precio ahora vamos a poder comprar más. Pero si el precio sube, como en el primer ejercicio, se acuerdan que la recta presupuestaria se contraía, se iba hacia adentro, porque claro, ahora puedo comprar menos del bien X con un precio más alto. Bueno, está bueno que los ejemplos sean al revés, como para que vayan entendiendo que la recta presupuestaria puede ir para un lado y para el otro. Acá siempre teniendo en cuenta que el precio del bien Y nunca sube ni baja, no se modifica. Claro, eso siempre. Vieron que siempre en economía dicen ceteribus paribus. Es lo griego que repiten todo el día. Eso es para suponer que los demás, sí, siempre, todo lo demás siempre queda quieto.
Bueno, una hace girar la recta de balance I2, eso ya lo dijimos. Esta bajada de precio provoca un nuevo equilibrio en el punto C, o sea, ya sabemos que A es el punto inicial y C es el punto final. Y ahora nosotros tenemos que buscar el punto B para tratar de desglosar el efecto de sustitución y el efecto renta. El citado desplazamiento puede ser descompuesto estableciendo un punto intermedio, el punto B, lo que estamos buscando nosotros. El punto B describe el efecto sustitución. Es el resultado del giro de la recta de balance I1 para hacerse la recta I2, esta, y desplazarse en paralelo hasta continuar siendo tangente a la curva de indiferencia 1. Lo que hacíamos antes, pero en sentido contrario. Antes tomábamos la menor recta presupuestaria nueva y la expandíamos hasta llegar a la vieja, y ahora es al revés. Tomamos la nueva recta presupuestaria, que es más ancha ahora, está más alejada, y la vamos a traer hacia la vieja curva de indiferencia. Pero ven que vamos a tener que atravesar toda la curva original, porque ahora la tenemos del otro lado, y queda tangente al nuevo punto B. Acá ya nos vamos haciendo una idea de que el bien no es normal cuando no nos queda en el medio del punto original y el punto final. ¿Se dan cuenta por qué? Porque si el punto C estaría por acá, aproximadamente estaríamos hablando de un bien normal, porque el efecto de sustitución sería este, y después configuraríamos hasta el efecto renta. Pero bueno, ahora acá nos lo va a explicar, a ver. Higgs considera que el efecto de sustitución se produce cuando se mantiene la utilidad y por lo tanto cuando el consumidor permanece en la misma curva de indiferencia. Bueno, eso es porque Higgs utiliza este método de tomar la nueva recta presupuestaria o la nueva configuración de precios y deslizarla hasta hacerla tangente a la vieja curva de utilidad. ¿Por qué? Porque Hughes considera que el efecto de sustitución se produce cuando se mantiene la utilidad y por lo tanto cuando el consumidor permanece en la misma curva de indiferencia original. El desplazamiento del punto B a C demuestra que el bien es inferior. La cantidad demandada del bien disminuye cuando la renta del consumidor aumenta. El efecto renta actúa en sentido contrario que el efecto de sustitución. Es lo que le decía. Ven que el punto B nos quedó acá. Nosotros tenemos punto inicial A, punto final C. El efecto de sustitución nos lleva desde X1 hasta XS. ¿Lo ven eso? Que el punto B ahora nos quedó por fuera. Vamos a suponer que XS menos X1 sea 4, ponele. Y el efecto renta ahora nos va a llevar desde XS a X2, vamos a suponer que sea 1. Entonces nos quedaría que el efecto sustitución es 4 y que el efecto renta es menos 1. Entonces la variación total nos quedaría 3. De A a C, la variación sería 3. Los números no importan. Lo que quiero que entiendan es que el efecto sustitución tenía un sentido y el efecto renta fue hacia atrás. Una pregunta, Julián. Sí. Entonces, el efecto sustitución siempre va para el mismo lado. O sea, es el concepto de si sube el precio, yo voy a comprar más del bien, sea inferior o sea normal. Claro. Pero después, según si yo me relaciono de cierta forma con la renta, es si es inferior o normal. Porque si cuando gano menos, compro menos, es normal. Y si cuando gano menos, lo que y compro depende, más, es inferior. Lo que depende después es de la clasificación del bien y de la relación que el bien tenga con la renta. Olvídate de vos y de tu renta disponible. Es el consumidor con ese determinado bien cómo actúa con su renta. Si es un bien normal, a mayor renta lo va a consumir más. Ahora, si es un bien inferior, es el sentido contrario. ¿Se entiende? Claro. A mayor renta disponible, lo consume menos, porque al ser, incorpórense el concepto de inferior. Como es inferior, bueno, si tengo un poco más de plata, y entonces prefiero consumir otra cosa. Ese efecto renta hace que consuma otra cosa. El efecto sustitución no, porque el efecto sustitución dice, este bajó de precio, hay que consumirlo más. O sea, claro, pero es el mismo sentido para los dos bienes. Claro, pero hay una parte, el efecto del efecto renta, de que hace que yo tenga mayor renta disponible por esa bajada del precio, que dice,
bueno, puedo consumir un poquito de otro. Acuérdense lo de la mortadela y el jamón. Está bien, sí, bajó el precio de la mortadela, entonces sí, yo consumo más cantidades, pero a la vez, como me quedó más renta disponible y por ahí dejo de consumir algo de mortadela y consumo o jamón. ¿Se O sea, entiende? baja el precio de la mortadela y uno consume menos mortadela. No necesariamente O sea, menos. podría. Eso va a ser cuando O sea, el no bien sea menos. Giffen. Ok. Eso va a ser cuando el bien sea Giffen. O sea, cuando el efecto renta, eso que yo digo, bueno, ahora consumo jamón, sea mayor al incentivo de la bajada del precio, es decir, bueno, aumento un poquito más de mi consumo de mortadela. Ustedes fíjense que acá, en un principio, acá estamos viendo una caída del precio. La caída del precio hace que la persona por efecto sustitución aumente de X1 a XS el consumo de ese bien. El bien X aumentó el consumo por el efecto sustitución. Y de hecho el efecto final de la caída del precio en el bien inferior es que consume más, porque de AC X2 es mayor a X1. Entonces Claro. el efecto total fue que se consumió más. Cayó el precio y se consumió más. Casi que el mismo comportamiento que un bien normal en el efecto total, si lo querés ver así. Lo que pasa que cuando vos descomponés ese efecto total, te encontrás con dos sentidos contrarios. Y ahí está la clasificación de bien inferior. El bien inferior nos dice que el efecto renta siempre va a ir en sentido contrario al efecto sustitución, que es lo que vemos acá en ejemplo. En un principio el efecto de sustitución los había hecho crecer 4 por la caída del precio. Dijimos, bueno, demandamos más del bien X, cayó el precio, pasamos de X1 y XS. Pero después el efecto renta actúa en sentido contrario al efecto sustitución. Y ahí está la definición de bien inferior, en que hay un retroceso con respecto al efecto sustitución, hay un retroceso para las cantidades demandadas por el efecto renta. Que te lleva a consumir otro bien. Ese Que te retroceso lleva va a otro bien. A otro bien. ¿Por qué? Porque ese bien es inferior. Ahora, si este punto C estaría por acá atrás, ya tendríamos que el efecto total era que las cantidades hubieran caído. Entonces, ahí sí estaríamos en presencia de un bien Giffen, porque el efecto renta, el retroceso que tengo después del efecto sustitución, o el efecto contrario que tengo después del efecto sustitución, es mayor al efecto sustitución. Sería mayor al efecto sustitución. Entonces, ahí sí, cuando cae el precio de un bien, lo demandaría menos, y cuando sube un precio de un bien, lo demandaría más, algo que es totalmente contradictorio y suena ilógico, y por eso es que es casi imposible encontrar bienes Giffen en la vida real. Pero es una clasificación que la tienen que aprender. Profe, Sí, entonces el efecto sustitución es de X1 a XS y el efecto Claro. renta de XS a X2. correcto. O sea que como Pues, que se le resta el efecto sustitución el efecto renta Claro. y Tal cual, tienen signos contrarios. Igual ahora, a ver, creo que es lo que sigue, ¿ven? Ahora vamos a hablar de eso, de los signos y de cómo calcular el efecto total. Pero bueno, más o menos la idea de esto está, en el ejercicio final van a tener el mismo, es un bien inferior, pero la situación es al revés, sube el precio. Así que después tiene este para practicar, igual si llegamos, lo vemos. Pero bueno, ¿esto se entendió? ¿Alguna duda? ¿Se entiende la No idea? entiendo de bien cómo... lo del Sí. bien Giffen. Como que resulta medio Bueno, ilógico. igual tranqui, mira, bien Giffen, ahora lo tenemos acá, Ah, ok, lo porque vamos a ir me desarrollando resulta acá. medio ilógico. Sí, no lo intentes entender por el lado de la lógica. O sea, lo único que vos tenés que saber del bien Giffen es que este efecto renta que nos tiró para atrás, que fue en sentido contrario al efecto sustitución original, en el caso del bien Giffen, este efecto renta sería aún mayor que el efecto sustitución, por lo que ante esta caída del precio caerían las cantidades demandadas. Tendríamos un punto de equilibrio que estaría a la izquierda de A. ¿Se entiende? Que caerían las cantidades demandadas de X. Pero ahora quizá después con los ejemplos y eso se entiende un poco más, pero sí, lo del bien Giffen es, la verdad, inexplicable y cero entendible. Pero ahora lo vamos a ir viendo. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre esto?
el efecto sustitución y el efecto renta en el bien inferior. Si no, seguimos. Bueno, vamos con esto. Bueno, esto es teoría, aunque el efecto sustitución siempre debe ser negativo, es decir, debe tener el signo contrario al de la variación, el efecto renta puede ser negativo o positivo. Esto es lo que decíamos antes, el efecto sustitución siempre debe ser negativo. ¿Por qué? Porque siempre va a ir al revés de la variación del precio. O sea, si el precio subió, el efecto sustitución va a ser negativo, vamos a demandar menos. Excepto el Y el- Giffen. No, acá Bueno, el Giffen estamos también. hablando. Claro, sí, eso después el Giffen cambia. Por eso nos dice, aunque el efecto sustitución siempre debe ser negativo, el efecto renta puede ser negativo o positivo. Eso tiene que ser con que puede ser bien normal o bien inferior. Bien Giffen después va a tener que ver solamente con la relación que tenga de proporciones el efecto renta y el efecto sustitución. Acá lo que nos habla es de los signos. Nos dice que el efecto sustitución siempre va a ser negativo. ¿Qué quiere decir con que es negativo? Que siempre va a ir en contra de la variación que estemos estudiando. Si el precio sube, el efecto sustitución va a ser caída de las cantidades demandadas. ¿Se entiende? Por eso su signo es negativo. Y si el precio baja, que sería negativo, una caída negativa del precio, negativo con negativo es positivo, van a aumentar las cantidades demandadas. Por eso el efecto de sustitución siempre debe ser negativo y el efecto renta puede ser negativo y positivo, y eso sí va a depender de la clasificación del bien. ¿Qué dice? Sin embargo, cuando el bien es normal, el efecto de sustitución y el efecto renta actúan en el mismo sentido. Esto es como en el primer ejemplo, que se sumaba. Si sube el precio, desciende la demanda debido al efecto de sustitución. Por otra parte, si sube el precio, es como si disminuyera la renta, lo que para un bien normal se resuelve en una disminución de la demanda. Ambos efectos se refuerzan mutuamente. Utilizando nuestra notación, la variación de la demanda provocada por una subida del precio significa en el caso de un bien normal que, bueno, y acá nos pone los signos negativos y acá abajo yo les puse los resultados del primer ejemplo. Efecto de sustitución, efecto renta, efecto sustitución. Si vamos al primer ejercicio, ven que el efecto sustitución va de 10 a 6, acá, y el efecto renta va de 6 a 2, o sea, los dos valen 4. Como lo que estamos estudiando en este ejemplo era una subida del precio o una caída. Ah, no, estas son la variación del efecto total, menos 8, 4, que era el efecto renta, 4 el efecto sustitución, nos queda menos 8. Esto es para que entienda el tema de los signos y los efectos contrarios que tienen el efecto sustitución y el efecto renta. En teoría esto no tiene mucho. Y acá lo que nos muestra es lo que pasa con un bien inferior, al revés, esto que decíamos antes. Obsérvese detenidamente el signo del efecto renta, dado que estamos analizando una situación en la que sube el precio, la consecuencia de una reducción del poder adquisitivo, lo cual implica en el caso de un bien normal un descenso de la demanda. En cambio, cuando el bien es inferior, el efecto renta puede compensar el efecto sustitución, por lo que la variación total de la demanda provocada por una subida del precio puede ser positiva. Se trata de un caso en el que, y acá, así es el bien inferior, la parte del efecto renta tiene un sentido contrario a la del efecto sustitución, y por eso no podemos determinar cómo va a ser la variación final. Si esta variación final termina con el mismo efecto de sustitución, sabemos que es un bien inferior nada más. Ahora, si este termina siendo más grande, lo vamos a clasificar con un bien Giffen, pero eso ahora lo vamos a ver. Si el segundo término del miembro, el efecto renta, fuera suficientemente grande, la variación total de la demanda podría ser significativa. Lo que significaría que una subida del precio podría provocar un aumento de la demanda. Este es el caso Giffen patológico descrito antes. La subida del precio reduce tanto el poder adquisitivo del consumidor que aumenta su consumo del bien inferior. El ejemplo que se puede dar para que se entienda un bien Giffen sería, o sea,
siempre dijimos que un bien inferior es algo casi que de subsistencia, lo que podría ser, por ejemplo, el arroz. El ejemplo que dan con el caso Giffen, el del arroz, el experimento que hicieron, que le sacaron el subsidio al arroz en una parte pobre de China. La verdad que el experimento es horrible, pero le sacaron el subsidio a los precios del arroz en las partes de la parte pobre de China, y claro, la gente empezó a demandar más. ¿Por qué? Porque arroz era su dieta básica y era para la subsistencia, y además, al ser un bien tan inferior y tan de subsistencia, y al aumentar el precio, el tipo lo percibe o como que hay una escasez de producción, o que puede seguir aumentando en el futuro. Entonces dice, yo me abastezco de esto ahora, y ¿se entiende? O sea, hay, como dice ahí, es patológico, digamos. Es más lo que se piensa sobre ese bien. O sea, es un bien inferior, eso seguro. Por eso siempre decimos, bien Giffen es un bien inferior. Ahora, no todo bien inferior es un bien Giffen. Eso va a depender de si el efecto renta es mayor al efecto sustitución. Entonces, el bien Giffen sucede más en épocas de crisis, digamos. Sí, el efecto Giffen ni sucede, no se preocupe. El efecto Giffen, la verdad, el bien Giffen, yo no sé si ¿Qué existirá. pasó con el teórico. higiénico en los El comienzos dólar podría ser un bien Giffen. de la cuarentena? Sí, no, el dólar no sería un bien Giffen porque no es un bien de subsistencia. No, el concepto es teórico, no traten de buscarlo. O sea, sí, podemos encontrar cosas similares con algunos productos de la vida real, pero no, tratar de encontrar un caso de Giffen en la vida real, siempre vamos a encontrar algo que vamos a decir, no es. Es algo teórico, digamos, ¿no? Pero la idea sería esa, es que es un bien inferior, de esos que si tenemos más renta disponible, quizás preferimos consumirlo menos y sustituirlos por otros. Pero el Giffen es un caso extremo, pero sí, guárdenlo como es. O sea, guárdense el concepto teórico y no se vuelvan locos buscando ejemplos o tratando de relacionarlo con otras cosas, porque se van a volver locos ustedes. No tiene mucho sentido. Pero, a ver, ¿qué dice acá? Muestra que el tipo de efecto patológico solo puede darse con los bienes solo inferiores. Si son normales, el efecto renta y el efecto de sustitución se refuerzan mutuamente, por lo que la versión total de la demanda siempre va en sentido correcto. Bueno, sí, obvio. Por eso decimos, un bien Giffen sí o sí es un bien inferior. Ahora, un bien inferior no necesariamente va a ser un bien Giffen. Acá. Bien Giffen es bien inferior, pero bien inferior no necesariamente tiene que ser bien Giffen. El efecto renta tiene que ser mayor al efecto sustitución. Esto sépanlo porque esta es una típica pregunta trampa de cualquier parcial, que te diga, un bien inferior es un bien Giffen, y uno entra como un caballo y dice, ¿me entendés? Pero porque eso es porque lo que yo le digo, tengan bien claro los conceptos y las relaciones, porque parece sencillo, pero por ahí nos marea. Entonces nos preguntan, ¿un bien inferior es un bien Giffen? Y decimos que sí, porque nos suena, pero en realidad no. Sabemos que un bien Giffen sí es un bien inferior, pero un bien inferior va a depender de que el efecto renta sea mayor que el efecto sustitución para ser clasificado como Giffen. Bueno, nos dicen, los bienes Giffen deben cumplir 3 condiciones. Debe ser inferior, debe representar, debe ser casi indispensable para la subsistencia de la persona que la adquiere, ejemplo el arroz, y debe haber una escasez de bienes sustitutos. Es decir, no se debe cumplir que se aumenta el precio de un bien y debido se cambia la demanda. Vale. Esto igual son tres características, para que ustedes entiendan, no le van a tomar estas 3 características, quiero que lo sepan, esto para que ustedes se hagan la idea conceptual de lo que es un bien Giffen. Es un bien que no tiene sustituto, que es indispensable para las personas y que tiene esa cualidad de bien inferior, de que si hay más renta y se consume un poquito menos, el efecto renta es negativo. ¿Hasta acá alguna duda? Con los temas anteriores también, si quieren volver un poquito más para atrás. Esto es solamente para que se hagan un poquito la idea de los signos.
Pero lo importante es que se lleven cómo actúan, bueno, el bien normal, aumento del precio, esto es lo que les decía, acuérdense, bien normal, esto es aumento del precio. Luego se pueden buscar un ejemplo, o lo pueden hacer ustedes gráficamente, cuando cae el precio, va a ser al revés, las rectas tienen que quedar al revés, acá bien inferior, caída del precio, y ahora, ¿Podría ver último, el tema de... El último ejemplo, la última diapositiva que vimos, la anteúltima, antes del bien Giffen? Esa. ¿Podría ver esa ecuación con el ejemplo anterior? Tipo el ejemplo de bien... ¿Con el del Giffen? Con el gráfico Dale. del bien inferior. Con este. Sí. Dale. Bueno, la primera parte, la que sería el efecto sustitución, para nosotros ese paréntesis sería XS menos X1, que nos daría esta variación de acá hasta acá. ¿Se entiende? Sería sería XS, porque es la cantidad del bien X en el punto B, menos X1. ¿Por qué? Porque nos va a dar esta variación, cuánto nos movimos desde A a B en cantidades de X. ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos a suponer que XS sea 4 y que X1 sea 1, entonces quedaría 3. El efecto de sustitución sería igual a 3. Y cuando vamos a hacer la segunda parte, la del efecto renta, ya sabemos que va a ser distinto, va a tener signo contrario. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer XS, que supusimos que era 4, menos X2, que vamos a suponer que es 3. Entonces nos queda 1. Entonces nos va a quedar 3. En realidad sería, bueno, sí, 3 menos 1 y te quedaría 2. La variación total de X1 a X2 sería 2, porque acordate que el punto inicial es A y el punto final es C. X1 y X2 es el efecto total. Por eso ya visualmente, vos acá ya te das cuenta que estás con un bien inferior, porque el efecto sustitución está por fuera del punto final. Entonces el efecto sustitución tiene una contraparte, que es el efecto renta, que va en sentido contrario a esa expansión de las cantidades demandadas por el efecto sustitución. Después hay un efecto renta, que al ser un bien inferior, por esa mayor renta disponible, yo lo consumo un poquito menos, que hace que las cantidades demandadas, que inicialmente se expandieron 3 por el efecto sustitución, se contraigan en 1 por el efecto renta. ¿Se entiende? Ah, bien, bien. Sí, sí, ya está. Ahora, mira, vamos a ver justo, sí, llegamos. Vamos a ver el último ejemplo, que es al revés. Es cuando a un bien inferior le aumenta el precio. ¿No? Bueno, bien inferior, ¿no? Aumenta el precio, sí, correcto. Acá el bien inferior que toma es hamburguesas. Y nos dice que tiene un aumento en el precio. El momento inicial es de 0 y la nueva recta presupuestaria va a ser B1 con el aumento del precio. Va a consumir menos efectos. Este es lo que tiene de bueno, que acá abajo lo tiene explicado, entonces lo van a poder ver mejor. Esta nueva recta presupuestaria, una vez que tiene la nueva configuración de precios, es la que va a ir expandiendo hasta ser tangente a la curva de indiferencia original, donde en este punto C. Entonces, otra vez, fíjense que tenemos punto inicial A, punto inicial D, y otra vez nos quedó por fuera el punto C. Ahí ya nos vamos dando cuenta de que es un bien inferior. En primer lugar, de A a C, mira, si sabía te lo mostraba acá, el anterior que se llama mejor. De A a C tenemos 12 a 8. El efecto de sustitución tiene un efecto de 4. Efecto de sustitución cae 4 unidades. Pero después tenemos desde C a D
pasa de 8 a 9, o sea, un efecto renta que contrarresta al efecto sustitución inicial. El efecto renta es de CAD aumenta 1. Entonces, el efecto total va a quedar de 12 a 9 y nos va a dar 3. El efecto total cae las cantidades en 3 unidades. El bien es inferior solo porque el efecto renta tiene un efecto, tiene un sentido contrario al efecto sustitución. Si además este fuese 5 y sería mayor al efecto sustitución, ahí estaríamos en el caso de un bien Giffen. En ese caso sí. Pero nos tendría que quedar el punto de equilibrio de algo por acá, sería, ¿no? Para que el efecto renta, este que viene para acá, contrarreste por demás a este efecto de sustitución que me tiró 4 para acá. El efecto de renta tendría que ser 5 y más o menos cerrar el punto D por acá. ¿Se entiende? Como sería gráficamente un bien Giffen. No creo que en el parcial justamente le tomen un bien Giffen, pero si quieren pueden buscarse el ejemplo, pero sería algo así. El punto D nos quedaría por afuera. Entonces dice, en el efecto de sustitución la cantidad demandada cae 4 unidades. El efecto de sustitución es negativo. Y el efecto renta es positivo. Hace que aumente 1 la cantidad demandada. Ahora vos fijate que el efecto renta hace que aumente 1 más, cuando en realidad acaba de aumentar el precio de la hamburguesa, por lo que si fuese un bien normal, el efecto renta, claro, sería dejar de consumirlo, porque si aumentó el precio, tengo menos renta disponible, listo, lo consumo menos. Pero hacer un bien inferior, que es indispensable, al igual, el bien Giffen también es indispensable, pero el bien inferior también tiene esa característica de ser indispensable, entonces dice, bueno, lo compro. También los motivos pueden ser por lo que sea, porque dice, bueno, quizás van a seguir aumentando o lo que sea, pero la característica es eso. Usted, no importa el por qué, no importa quizás encontrar un ejemplo que encaje perfectamente. Lo importante es saber eso, que si estamos hablando de un bien inferior, quiere decir que el efecto renta va a ser contrario al sustitución. O sea, el sustitución va a ser el lógico, el que sería el efecto en un bien normal, digamos. Que si aumenta el precio, consumo menos, o si cae, consumo más. Pero después el efecto renta en los bienes inferiores va a ser distinto. Entonces ahí está el secreto para diferenciar el bien inferior, en el efecto renta. Y en el caso de los Giffen, saber que la condición es que ese efecto renta sea mayor que el efecto sustitución. Ya además de ser contrario, pues ya sabemos que un bien Giffen es inferior, por lo tanto va a tener esa característica de que el efecto renta sea contrario al efecto sustitución, pero lo que le vamos a exigir al Giffen es que además ese efecto renta, además de ser contrario, sea mayor que el efecto sustitución. ¿Para qué? Para que el efecto total, ahí sí, sea, por ejemplo, en este caso, hasta un aumento del precio, nos quedaría un aumento de la demanda. ¿Por qué? Porque el punto nos quedaría por acá, si fuera Giffen, el nuevo punto. ¿Más o menos se entendió? Sí, sí. Sí, sí. ¿Alguna duda? Para atrás, o sea, ya creo que después de esta no hay más, me parece. Así que cualquier duda sobre todo lo anterior. Bueno, alguna duda sobre esto, esta era la parte primera, el efecto total era más o menos introductorio, pero de los gráficos, de todo, sí, decime. ¿El lunes vamos a ver algo práctico sobre esto o no? Ah, no, ahí me mataste. Todo lo que sea de la cátedra y de las clases, sinceramente, yo estoy casi improvisado, dando una mano a Gloria ahora, por eso Okay, los PDF los preparo casi todos sobre la hora, así que de eso, con respecto a la clase, todo lo que quiera. Ahora con respecto a la cátedra, sorry, pero no nos puedo ayudar mucho. Una pregunta, ¿puedo ver el primer gráfico? Pasate una preguntita. Sí, obvio. Sí, el efecto renta sería de A a B, ¿no? O de A a D, ¿no? No, acá no podemos desglosar el efecto renta y el efecto sustitución, porque acá en este primer gráfico solo lo que vemos es el efecto total. En caso de querer desglosar los dos efectos, lo que tendríamos que hacer es esta nueva recta presupuestaria B1, ir acercándola
hasta hacer la tangente a esta vieja curva de indiferencia, o sea, la original. Eso nos daría un punto aproximadamente por acá, que sería el punto 6. Y ese sí nos permitiría después decir que del 6 al 10 es el efecto de sustitución y del 6 al 2 es el efecto renta. Que, si no me equivoco, ¿ves? Sería algo como acá. Ves que nos faltaba este punto C, nos faltaba el tercer punto para poder desglosar el efecto total en efecto de sustitución y efecto renta al costado. ¿Se entendió? Bien, bien. Por eso, este está incompleto. Faltaría desplazar esta recta B1 hasta hacer la tangente para poder encontrar el punto C y ahí sí podemos desarmar el efecto total en efecto de sustitución y efecto renta. Ok, gracias. Julián, No, de nada. Sí. una actividad de esto sería Sí. nosotros tener que hacer el gráfico con todo o vendría a ser el análisis de un gráfico ya hecho. No, hacer el gráfico de cero en un parcial no tiene mucho sentido porque le haces más perder el tiempo en que grafique, en que se ponga nervioso, en que le salga mal. En estos casos, salvo que estuviéramos viendo graficar y eso, ¿no? Y sí, obvio, te lo van a tomar. Pero no, en estos casos lo que yo les digo que tienen que entender bien, entender los gráficos, sí, obvio. ¿Por qué? Porque en el parcial puede ser que te pongan un gráfico y te pidan que lo interpretes, pero de nuevo, si vos sabes bien los puntos, si sabes interpretar las pistas que te pueda dar en el enunciado, como diciendo es un bien normal, es un bien Giffen, es un bien inferior, entonces vos si recordás los gráficos vas a tener, o recordás cuáles son las características de los bienes, vas a tener una idea de para dónde va el efecto de sustitución, para dónde va el efecto de renta. Entonces lo que te van a pedir siempre es que interpretes un gráfico o, no sé, si pueden ser preguntas conceptuales o un multiple Claro, choice. como reconocer qué tipo de bien es. Claro, sí. Por ejemplo, a partir de un gráfico, reconocer qué tipo de bien es, o después hacer preguntas teóricas o algún multiple choice o eso. Por eso lo que yo le digo es, no estoy hablando del formato del parcial, sino de cómo te pueden llegar a preguntar este tema. Digo. Lo importante es que se aprenda efecto total, que eso es una boludez, efecto total es lo que ya traíamos de antes de la clase, pero cómo desglosar ese efecto total en efecto sustitución y efecto renta, y cómo esa relación de efecto renta, efecto sustitución, nos va a permitir clasificar los bienes en bien normal, bien inferior, bien Giffen. Y entender bien que un bien Giffen es un bien inferior, pero que no todo bien inferior es un bien Giffen, y eso va a depender de cómo el efecto renta sea frente al efecto sustitución, mayor o menor. La idea es incorporar bien ese concepto, tener bien todo eso para que, porque el parcial va a venir por ese lado, digamos, ya te digo, hacer el gráfico no creo, interpretar uno puede ser, pero después la otra es saber bien esos conceptos, que es lo importante de este tema, digo. No, graficar de cero lo veo muy difícil. Sí, por eso, porque veía y yo decía, ¿cómo grafico esto? ¿Viste? Pero No, ya está. olvídense, por lo general esto ya se lo han dado en el parcial y le piden que lo interprete. Al menos yo hablo por el caso de Gloria, después en otra materia, pues yo he tenido profesores que una vez uno en análisis 2 nos pidió que grafiquemos una silla de, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero la verdad que no lo podía creer. Y lo tomó. Yo juraba que no lo tomaba porque digo, ¿quién va a tomar esto? Y lo tomó. Pero no, Gloria no le va a tomar que grafiquen esto, así que olvídense, relájense y concéntrense en lo demás, que es lo importante, digamos. Incorporar los conceptos y tenerlos para el parcial. Pero bueno, cualquier otra duda que tengan sobre esto, no hay problema, díganme, que estamos acá. Si no, los libero, como quieran. Este está bueno si lo quieren después usar a partir del enunciado, ustedes graficarlo como para ir incorporando todo ustedes, pero tampoco es necesario, digamos. Así que, bueno, nada, si no tienen ninguna duda, los dejo libres. Pueden vivir su vida. ¿Qué Dale, pregunta gracias. la podemos hacer por el grupo? Sí, no hay problema. Dale, Sí, que además el grupo está Gloria, que tiene un poquito más de autoridad que yo. bien.
Bueno, entonces los dejo tranqui. Espero que hayan entendido algo y cualquier cosa, pregunta. Dale, chao, profe, gracias. Muchas gracias. Vamos, Gracias, profe. Nos vemos, Julio, Gracias, hasta luego. profe. Chao, chicos. Gracias, Mira, me profe, acabo buen de dar- fin de...